Escenas sin sentido, explicaciones sospechosas, discursos que te patean en el hocico con toda la fuerza de la pena ajena, misterios irresolubles, niños asesinos, fumadas históricas, discursos que sí funcionan, el mejor personaje de la historia de la serie, el vendehumos y sobre todo poca ciencia y mucha ficción, todo reunido en Stranger Things temporada 5 volumen 2, la única serie a la que le gusta complicarse la existencia por sí misma. Y es que al parecer a la serie no le basta con todas las explicaciones que hasta la fecha no ha dado o ha dado de manera vaga, sospechosa e inverosímil, pues sin ningún tipo de cordura siguen agregando misterios, lore o contexto y siguen generando dudas que tendrán que resolver todas en el capítulo final. Y puedes llamarme incrédulo, pero me parece a mí que no las van a resolver. Dudas como qué demonios significa el recuerdo del pequeño Henry, quién es ese señor, qué había en el maletín, por qué Henry se pone psycho con el don, por qué ese recuerdo le genera pánico, de dónde carajo salieron sus poderes y por qué se relacionan con un mundo de caos que anda por ahí en algún punto del universo. Y sí, yo sé que todo esto se puede contestar en 5 minutos con un flashback y justamente ese es el problema. Pero en favor de tener algún tipo de orden, analicemos lo que sucede en estos 3 episodios a través de los personajes más importantes de la serie, porque así me resulta más interesante. Y es que resulta que todo lo que sabíamos y nos imaginábamos del Upside Down estaba equivocado. Y es que al inicio de estos 3 capítulos podemos ver que, siguiendo una teoría de Dustin, el Team Dustin está a punto de ingresar al laboratorio Hawkins. Esta teoría reza que Vecna, a través de algún tipo de artilugio o hechizo oscuro, es capaz de generar el enorme muro con el que se toparon nuestros protagonistas cuando entraron al Upside Down. Así que según Dustin, lo que sea que esté generando el muro debe estar en algún lugar del laboratorio Hawkins que, como sabemos, se encuentra justamente en el centro de la enorme muralla. Así que luego de separarse en grupos de 2 como si esto fuera Scooby-Doo y luego de que Steve y Dustin se peleen, Dustin se consigue con una habitación en donde encuentra información a la que vamos a llamar el gran descubrimiento. A través del cuaderno del Dr. Brenner y de un mapa anclado a la pared muy similar al suyo, Dustin logra descubrir que el extraño muro con el que se toparon es en realidad un puente, un túnel o un agujero de gusano entre la Tierra y otro mundo, algo así como lo que puedes ver en la pantalla. Ese otro mundo en principio es el lugar a donde Once exilió a Henry, mundo de origen del Demogorgón, las enredaderas, el desollamentes y todas las criaturas que podemos ver en la serie. Gracias a esto sabemos que el Upside Down o esta versión oscura de Hawkins dentro del Upside Down no es otra dimensión. Esta versión oscura y alternativa de Hawkins simplemente es una reminiscencia, un eco que se creó cuando Once estableció contacto con el Demogorgón en 1983. Y esta versión de Hawkins, que es exactamente en donde están, existe pues no en otra dimensión, sino dentro de este túnel que conecta los dos mundos. Y con toda esta información, ahora Dustin entiende que lo que sea que está generando este supuesto muro no es ni un artilugio mágico ni un hechizo de Vecna, sino que es materia exótica, y que por si alguna razón llegan a perturbar o destruir esta materia exótica, el puente colapsaría con ellos dentro, llevándolos a un perturbador e inevitable desenlace. Y esa, mis queridos amigos, es la explicación final del gran misterio del Upside Down. Y con esta información pasa exactamente lo mismo que viene pasando con todo lo que nos han dicho desde la aparición de Vecna, que es que no resuelve nada, sino que complica las cosas. Y miren, déjenme tratar de explicarles todo lo que está mal con esto. En primer lugar, Dustin descubre toda esta información gracias al cuaderno del Dr. Brenner. Y la existencia de este cuaderno es casi injustificable a través de los métodos convencionales como la cordura, o es demasiado conveniente. Pero demasiado, porque si el Upside Down es una copia de Hawkins que se creó en 1983 cuando Once contactó con el Demogorgón, para que ese cuaderno se copiase tendría que haber estado escrito desde antes. Así que casualmente el Dr. Brenner era un aficionado a la teoría de los agujeros de gusano, que casualmente es lo que termina sucediendo en Hawkins. Y aunque esta explicación realmente no tiene sentido y es ultra conveniente, todas las demás explicaciones son imposibles. No hay forma de que el Dr. Brenner dejase registro de un fenómeno en un cuaderno que se creó al mismo tiempo que el fenómeno que describe. Y aunque quisieras dejar pasar esto por tu propia salud mental, nada, pero nada en el mundo justifica la existencia del mapa que está anclado en la pared. Con el cuaderno, al menos puedes decir que no describe el fenómeno de Hawkins precisamente, sino que es teoría de agujeros de gusanos. Pero ese bendito mapa es evidente que está trazando la misma circunferencia que tiene el muro o el túnel que está rodeando Hawkins. Sabemos que no es el mapa de Dustin porque son distintos, así que ¿quién diablos
rayos hizo ese mapa? ¿O cómo? ¿O qué se supone que sucedió? Se creó el agujero de gusano y al mismo tiempo se creó el mapa en el laboratorio del Dr. Brenner original y al mismo tiempo la copia en el Upside Down. Venga, por favor. O alguien en la primera y segunda temporada decidió entrar al Upside Down, caminó en 3 direcciones diferentes, se dio cuenta que había un muro gigante y trazó el mapa. Si en las primeras temporadas no se querían acercar ni al portal. Por eso digo que a esta serie le encanta complicarse la existencia sola. No había ninguna necesidad de dar esta explicación que lo único que hace es generar más dudas y que todo sea más inverosímil. Y esas son solo algunas de las complicaciones que genera todo esto. Realmente estoy dejando el resto de información para cuando salga el capítulo final. Pero en fin, en esta perspectiva de Dustin, no todo es malo. Su arco de personaje y el de Steve, o sea, su lazo, su relación de amistad, es de lo más rescatable que tiene la temporada y la serie entera en realidad. Ver a Dustin explotar de rabia contra Steve para luego verlo también explotar en otras muchas emociones como miedo, tristeza, desesperación o impotencia, mientras le confiesa que no puede perderlo a él también, es simplemente cine, me atrapaste, 10 de 10, God y todo eso. Y genuinamente espero que al menos para estos dos la serie les tenga preparados un final medianamente decente, aunque en realidad con ellos jamás se han equivocado demasiado y lo han hecho suficientemente bien. Ahora, este que hace Dustin no es el único gran descubrimiento de la temporada o de la serie, pues a través de Max y de Holly también vamos a tener unos cuantos descubrimientos importantes, que dicho sea de paso, estas dos posiblemente son los mejores personajes de la serie. Es que en el viaje que tienen en común, estas dos descubren en primer lugar, o Holly lo hace, que el plan de Vecna es juntar 2 mundos, posiblemente para destruir la Tierra. No te voy a decir yo todas las implicaciones que tiene este plan, sino hasta el final de la temporada, pero ya te digo que no tiene mucho sentido. Según Vecna, o el señor K para los niños, este plan de juntar 2 mundos sucederá al día siguiente del día en el que están, así que Max y Holly tienen que apresurar sus planes. Entonces, después de sacrificar al gordito para buscar la salida de la mente de Vecna, estas dos por fin se consiguen con la parte del recuerdo de la cueva que aterra a Henry. Pues en un túnel en alguna parte de ese desierto en donde se encuentran, Henry se consigue con un señor con un maletín que está un poco alterado, digamos. Al Don lo venían siguiendo por lo que podemos entender, así que piensa que Henry viene con ellos y le dispara en la mano, acto que a Henry le saca lo religioso y decide darle muchos abrazos con una piedra, para luego disponerse a abrir el maletín que llevaba el Don y aunque no vemos su contenido, debemos suponer que eso que hay en el maletín es lo que le da los poderes a Henry, porque si no, ¿por qué carajos me enseñas todo esto? El hecho es que parece que todas estas explicaciones acerca de Vecna llegan demasiado tarde, porque yo no creo que vayan a alcanzar a explicar todo lo que tiene que ver con Henry, sus poderes, las dimensiones, los mundos, el universo, solo en el último capítulo. Es una locura. Eso lo tendrían que haber empezado a hacer desde hace mucho tiempo atrás, pero en fin, Max y Holly a través de este recuerdo logran encontrar la salida del mundo de Vecna, o mejor dicho, llegan a la parte dentro de la mente de Vecna donde se pueden abrir las salidas hacia el mundo real, y es aquí donde sucede una escena que al parecer para el mundo está siendo bastante controversial, pues en este plano en donde se encuentran, en lugar de estar escapando, Holly y Max se ponen a hacer un podcast, pero aunque esto pueda parecer anticlimático por la situación, la realidad es que el discurso que le da Max a Holly era completamente necesario porque la salida de Holly no se encontraba abierta. Además, a diferencia de otro discurso del que ya vamos a hablar, este es francamente increíble, pero para poder entenderlo tienes que empatizar o comprender muy bien la situación de Holly. Holly es una niña a la que una criatura interdimensional y horrible secuestra después de casi asesinar a su madre, que gracias al único vínculo que tiene con el puñetas de su hermano ha decidido enfrentarse a cosas que normalmente una niña no se enfrentaría, y que justo en este momento en el que piensa que la pesadilla está a punto de mejorar un poco, Max, la persona con la que ha convivido este tiempo y formado un vínculo, le dice: hey, esa salida solo es mía, tienes que encontrar la tuya. Y esto genera en Holly una angustia tremenda, angustia que podemos notar, la estamos viendo. Por eso esta escena es brutal, igual de brutal que el desarrollo de personaje de Holly, que gracias a Dios Max nos hace el favor de resumir. Durante su discurso, cada cosa que Max le dice a Holly es cierta, y no solo es cierta, sino que la hemos visto. No tenemos que imaginar ni suponer nada, no nos tenemos que imaginar lo que ha sufrido Holly, lo vemos. No nos tenemos que imaginar ni suponer que Holly es resiliente, la vemos serlo. No nos tenemos que imaginar ni suponer que Holly es más o menos valiente, lo vemos. Y miren, realmente no sé si esto es desarrollo de personaje, o el arco del personaje, o el viaje del héroe del personaje, o construcción de personaje, pero sea lo que sea que hicieron con Holly, lo hicieron brutal. Y si esta temporada no está siendo terrible, es porque Max y Holly se echaron el equipo al hombro, y ahora solo queda rezar para que Holly tenga un papel fundamental en la derrota
prota de Vecna. Si logran hacer eso, o si ya lo hicieron, Holly se va a coronar como el besto personaje de la historia de la serie Forever and Ever. Y con toda esta información podemos decir que el vendehumos quiere pasar de esto a esto. Bueno, más o menos, utilizando a los niños como Holly para acercar los mundos hasta hacer que colapsen uno con otro. ¿Por qué Vecna sabe que esto es posible? No sé, tenía mucho tiempo libre. ¿Por qué 12 niños sin entrenamiento son capaces de acercar planetas? Tampoco sé. Este plan de Vecna debería poder funcionar en lo absoluto, pero ya sabemos que aquí nada tiene sentido. Pero si ese es el plan loco de Vecna, el plan loco de nuestros queridos protagonistas es todavía más arriesgado e impredecible e inverosímil y todo lo que se te ocurra. Y es que como el planeta Vecna está físicamente encima del Hawkins del Upside Down, se les ocurrió dejar que Vecna acerque los planetas lo suficiente para que la torre de radio de la estación Quack atraviese una de las grietas que justamente tiene que estar encima, haciendo que Once y cualquier persona con poderes puedan ingresar al mundo Vecna y luego desde ahí ingresar a la mente de Vecna para poder detener el acercamiento de los mundos y, más importante aún, rescatar a Holly y al gordito. Me cae bien el gordito. Una vez con Vecna muerto o detenido o derrotado, saldrían del mundo Vecna, saldrían también del Upside Down dejando una bomba para que explote la materia exótica y colapse así el puente entre ambos mundos. ¿Este plan tiene sentido? No, debería funcionar en lo absoluto, pero es que como el plan de Vecna ya es tan ridículo, este también lo termina haciendo. Pero como ya dije, al final todo se resume en esto y nos toca esperar a ver quién se lleva el protagonismo en el enfrentamiento final con Vecna. Y aunque esto es lo más importante que nos ofrece el volumen 2 de la temporada 5, no es todo lo que nos entrega, nos deja algunas escenas sueltas que quisiera comentar. En primer lugar, podemos ver cómo 8 le dice a 11 que la doctora Kay está haciendo exactamente el mismo experimento de Brenner con las mujeres embarazadas. Y aunque no sabemos si esto es verdad, gracias a esta información, 11 empieza a comprender que mientras ella exista, existirá gente como Brenner y Kay, así que empieza a coquetear con la idea de sacrificarse por la banda. Hopper lleva coqueteando con esta idea 400 temporadas, pero la verdad es que Hopper no me importa. Bueno, y 11 tampoco. Ahora, llegados a este punto, es imposible reivindicar a nadie de la facción de los militares, ni a Brenner, ni a Kay, ni a nadie como buenos antagonistas o adversarios siquiera. La escena de la mamá de Mike salvando a todos en el hospital es una reverenda estupidez y para nada blanquea al personaje. Jonathan y Nancy terminan en una escena de hecho bastante bonita y romántica, pero como sus personajes, casi igual que la gran mayoría, se la pasan tirando barra durante 3 temporadas, pues no queda tan bien como pudo haber quedado. Esta es la imagen más perturbadora que tiene la serie y ahora sí, el discurso de Will, ¿cómo no? Y es que la gran mayoría de personas, o al menos la gran mayoría de personas en internet, está en desacuerdo con que este discurso exista, pero nadie sabe explicarte por qué. Unos dicen que es por exceso de wokismo, otros dicen que es por exceso de intolerancia, pero la realidad es mucho más sencilla. En esta serie, William es un bulto. ¿No me crees? En la primera temporada aparece básicamente en el primer y en el último episodio. Nada más. La segunda temporada es miserable y no nada más para Will, para todo el mundo, pero incluso en esta temporada Will se la pasa poseído y cuando no está poseído está en proceso de serlo. En la tercera temporada se la pasa siendo ignorado. Y en la cuarta, igual que la mitad de personajes, está relegado a no hacer absolutamente nada. Will es una silla, un trinchero, un bufetero. Will es un mueble. Durante 4 temporadas, Will está más cerca de ser una mesita de noche que de ser una persona. Por eso, cuando viene y da este discurso, parece que sale de la nada. Porque sale de la nada. Es como si en el siguiente episodio el papá de Mike se levanta y da un discurso de 1 minuto y medio de lo difícil que ha sido para él ser un inútil. No me importa. Por eso, aunque el discurso que da Will tiene sentido en las circunstancias que se encuentra, lo que no tiene sentido es lo que han hecho con el personaje durante 4 temporadas. Y para la gente que está diciendo que esta última entrega de Stranger Things es como la última entrega de Game of Thrones, yo no sé qué serie han estado viendo, porque esta puede ser muy fácilmente, además, top 2 mejores temporadas de la serie. Así que si Stranger Things es terrible o muy mala o mediocre, es por lo que hay en medio de su primera y su última entrega.